Todo listo entonces. Bueno, entonces, como les decía, pues hasta nos vamos a enfocar a esto de trabajo y energía. Espero que lleguemos hasta la conservación de la energía. Y la siguiente semana también vamos a ver aplicaciones de esto. Bueno, lo primero que necesitamos entonces es esto del concepto de trabajo, que tiene una definición en física específica que es distinta a la connotación común de trabajo. Lo vamos a definir de esta forma. Bueno, primero vamos a ver aquí esta situación. Tenemos aquí que la chica está ejerciendo una fuerza sobre la caja, la está jalando, y esta fuerza pues tiene un cierto ángulo con la horizontal, que es este ángulo que está aquí, teta, y pues la desplaza acá una distancia de que aquí pues está horizontal. Esto pues es un desplazamiento, o sea, la caja se va a mover de acá hasta acá, bajo la acción de esta fuerza, que ahorita vamos a suponer que es constante, o sea, siempre la está jalando con la misma magnitud y sin cambiar aquí el ángulo que tenemos con la horizontal. Bueno, entonces esta fuerza pues la podemos descomponer en sus componentes. Vamos a tener una componente que va para acá, que sería perpendicular a la dirección como se está desplazando la caja, a la dirección en la que se está desplazando la caja, que es esta de acá, que sería la derecha. Esta componente de la fuerza es perpendicular y esta componente es paralela al desplazamiento. Va en la misma dirección del desplazamiento. Por eso le pongo aquí este símbolo como subíndice que indica que es la componente paralela de la fuerza a la dirección del desplazamiento. Bueno, y si conocen la magnitud de esta fuerza, pues recuerden que esta componente de aquí, como en este caso sería el cateto adyacente a este ángulo, está asociado con el coseno. Entonces, la magnitud de esta fuerza por el coseno del ángulo nos da justo la componente que es paralela al desplazamiento. Y con eso es con lo que vamos a definir el trabajo. Entonces, fíjense simplemente la magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento y el coseno del ángulo que hay entre la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento. Fuerza y desplazamiento pues son vectores, como ya sabemos, pero aquí entran únicamente las magnitudes en la definición de trabajo. Entonces, magnitud de fuerza por magnitud de desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre los dos. Y de hecho esto pues es una aplicación de un producto entre vectores que se conoce como producto punto. Eso lo voy a poner aquí rápidamente. Este no lo habíamos visto, pero es muy sencillo, al menos esta parte que necesitamos. Se le llama producto punto o también producto escalar o producto interno. O sea, si tenemos dos vectores A y B, tales que tengan un ángulo entre ellos, los vamos a poner así, que sea A y este sea B, y entre los dos pues, hay un cierto ángulo. El producto punto, que se denota como A punto B, de ahí viene el nombre, es simplemente, lo podemos definir como la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Entonces, esta es una operación entre vectores, en general es una propiedad matemática. Siempre que tenemos dos vectores, los podemos multiplicar de esta forma. Y fíjense entonces que esto nos da un número, porque aquí nada más entran las magnitudes, el producto de las magnitudes y el coseno del ángulo. Entonces, aunque estamos multiplicando dos vectores, el resultado es un número, por eso también se conoce como producto escalar, producto punto. Y bueno, esto simplemente lo aplicamos acá para definir el trabajo. O sea, aquí el vector A pues es la fuerza, el vector B sería el desplazamiento.
y el ángulo que hay entre los dos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces así vamos a definir el trabajo. Y en el sistema internacional, pues tiene entonces unidades de newtons por metro, porque es magnitud de fuerza por magnitud de desplazamiento. El coseno del ángulo pues es adimensional. Y este newton por metro tiene un nombre particular. En el sistema internacional le llamamos joule. Un joule entonces es newton por metro. Son las unidades de trabajo y vamos a ver que estas también son las unidades de la energía. Al final de cuentas, el trabajo está asociado con la energía, como vamos a ver ahorita en un momento. Bueno, pues esta es nuestra definición de trabajo. Vamos a seguir aquí con un ejemplo. Fíjense aquí qué situación tenemos. Vamos a suponer que aquí el estudiante levanta la caja verticalmente, o sea, suponemos que inicialmente la caja estaba acá en el suelo, y se agacha y pues la levanta verticalmente. Y ahorita podemos suponer que la fuerza que le está aplicando es la misma en magnitud que la fuerza de gravedad, que el peso de la caja, entonces la levantaría a velocidad constante. Bueno, aquí en esta situación un tanto idealizada, pues la levanta justo así verticalmente. Y bueno, podemos suponer que lo hace a velocidad constante si es que la magnitud de la fuerza que le está aplicando hacia arriba es la misma que el peso de la caja. ¿Sí? Entonces, esta la podemos ver como la fuerza normal. ¿Se acuerdan de eso? Con la que lo sostiene para levantarla. Entonces aquí, fíjense, si estaba acá originalmente en el piso y la levanto para acá, entonces el desplazamiento va hacia arriba. Entonces este de aquí sería el vector de desplazamiento. Y la fuerza que le está aplicando el estudiante de la caja, pues también va hacia arriba. Entonces aquí la fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección, son paralelos. El ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es cero, porque son paralelos justamente, ¿no? Tenemos un ángulo cero. Entonces, si le aplicamos a esto nuestra definición de trabajo que acabamos de poner, pues esto sería simplemente la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno de cero, y el coseno de cero pues es 1. ¿Recuerdan? Nos da 1. Entonces, para este caso particular, el trabajo pues, sería simplemente la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento, y sería positivo, porque estas son magnitudes. Pues aquí nos daría un trabajo positivo. Bueno, este sería el trabajo hecho por la fuerza que le está aplicando el estudiante, el trabajo que el estudiante hace sobre la caja. También podemos ver cuál sería el trabajo que hace la fuerza de gravedad. Sobre la caja aquí están actuando estas dos fuerzas, la que le aplica el estudiante y la fuerza de gravedad. Entonces, esta fuerza de gravedad también hace trabajo. Ahora, la fuerza de gravedad que va hacia abajo es antiparalela al desplazamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el ángulo entre la fuerza de gravedad y el desplazamiento? Bueno, de hecho aquí está. 180 grados. ¿Sí? Porque son antiparalelos. Estaba para abajo, estaba para arriba. Le aplicamos nuestra definición de trabajo, entonces es magnitud, que es solamente el peso, por la magnitud del desplazamiento, por el coseno de 180 grados, porque son antiparalelos, fuerza y desplazamiento. Y el coseno de 180 grados, ¿se acuerdan? Es menos 1. Vale menos 1. Y por eso está acá este signo menos del coseno de 180. Entonces nos queda menos el peso por la magnitud del desplazamiento. Esta parte de aquí es positiva. Como tenemos este menos aquí, entonces en este caso el trabajo es negativo. Bueno, y entonces podemos pensar también en el trabajo neto, así como en la fuerza neta,
que va a ser simplemente la suma de los trabajos hechos sobre el objeto que estamos estudiando, en este caso la caja. A diferencia de la fuerza neta, el trabajo pues se suma simplemente aritméticamente, porque ya es un escalar, ya no es un vector. Entonces, el trabajo total o el trabajo neto en este caso pues, sería el trabajo hecho por el estudiante más el trabajo hecho por la fuerza de gravedad, y eso nos daría el trabajo neto. Ya simplemente sumamos esta parte más esta parte. ¿Sí? Entonces, una vez que calculan el trabajo hecho por todas las fuerzas que están actuando sobre un objeto, pues lo suman aritméticamente y eso les da el trabajo neto. Alternativamente, pues podrían primero calcular la fuerza neta, en cuyo caso sí tendrían que sumar todas las fuerzas vectorialmente, y una vez que tienen la fuerza neta, calculan el trabajo que hace esa fuerza neta, y eso pues va a ser también el trabajo neto. Bueno. Y esto de acá pues es simplemente qué pasa si ahora una vez que sube la caja aquí hasta una cierta altura, la regresa de la misma forma, así verticalmente, la regresa al piso, y aquí qué pasa si ahora lo regresan así también igual de forma vertical. La fuerza que está ejerciendo el estudiante pues sigue estando hacia arriba, o sea, tiene que seguir cargando a la caja, solo que ahora pues la va a depositar en el suelo, y el desplazamiento pues ahora iría hacia abajo. Entonces, en este caso, el trabajo hecho por el estudiante sobre la caja sería negativo, porque la fuerza y el desplazamiento serían antiparalelos. Y en este caso, la fuerza de gravedad ahora haría un trabajo positivo, porque esta siempre va para abajo y ahora el desplazamiento sería para abajo. Bueno. Sí. Vamos con otra situación. Algo parecido. Ahora, para que no se canse, en vez de una caja, le ponemos acá una bolsa de supermercado. Y vamos a pensar que la está cargando aquí, o sea, igualmente está ejerciendo una fuerza que va hacia arriba, que sería la fuerza normal, en este caso, para sostener a la bolsa. Y pues tenemos la fuerza de gravedad que está actuando hacia abajo, pero ahora no la está subiendo ni bajando, sino simplemente camina cargando la bolsa. ¿Sí? Pues ahora el desplazamiento de la bolsa es horizontal, iría casi a la derecha. Las fuerzas que le están aplicando a la bolsa pues son verticales. La normal para acá arriba y la gravedad para acá abajo. Entonces, en este caso, ninguna de las fuerzas hace trabajo. ¿Sí? Porque de nuestra definición, el ángulo, por ejemplo, entre la fuerza del estudiante y el desplazamiento, pues es 90 grados. Lo que está aquí. Y el coseno de 90, pues es 0. ¿Sí? Lo mismo acá para la fuerza de gravedad. Esta va para abajo, el desplazamiento va a la derecha, entonces también aquí tenemos un ángulo de 90 grados. La fuerza de gravedad tampoco hace trabajo. Aquí es 0. ¿Sí? Esto no implica que no se canse aquí el chico, ¿no? Pero simplemente de nuestra definición de trabajo, estas fuerzas no están haciendo trabajo. Y eso va a pasar siempre que la fuerza sea perpendicular al desplazamiento. Por esta razón de que el coseno de 90 es 0. Bueno, entonces, aquí nada más para ver estas tres situaciones de el trabajo puede ser positivo, como en este caso de aquí, negativo, como en este caso de aquí, y 0 si la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Pues puede ser positivo, negativo o 0. ¿Okay? Bueno. ¿Qué más? Bueno, esto es algo como el ejemplo del principio. Vamos aquí un poco más en general.
Si tenemos que este objeto está desplazando acá sobre una superficie sin fricción, ahorita estamos suponiendo que la situación es ideal, no hay fricción acá entre las superficies, ni hay resistencia del aire, ni nada. Le estamos aplicando acá una fuerza que hace este ángulo con el desplazamiento. El desplazamiento va acá a la derecha. Entonces, todas las fuerzas que estarían actuando sobre el objeto pues, son estas, ¿no? La fuerza que le estamos aplicando, la fuerza normal de la superficie y la gravedad. ¿Sí? En este caso, por lo que acabamos de ver, pues, ni la normal ni la fuerza de gravedad hacen trabajo, porque son perpendiculares al desplazamiento. Únicamente hace trabajo esta fuerza que lo está jalando, y de esta fuerza, pues únicamente la componente que es paralela al desplazamiento, que es la que aparece en la definición de trabajo. La componente acá perpendicular al desplazamiento, pues tampoco hace trabajo. No. Y ese es un ejemplo muy sencillo, simplemente de aplicar la definición. Entonces, tenemos aquí a un tipo que está ahí aspirando. Entonces suponemos que está jalando acá la aspiradora, aplicándole una fuerza de 50 newtons. Y pues va jalando la aspiradora, la desplaza acá 3 metros. Y la está jalando acá con un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, que es donde está moviendo. ¿Sí? Así como en la lámina anterior, pues sobre la aspiradora están actuando 3 fuerzas. La fuerza con la que lo jala, la normal de la superficie, del piso, y la fuerza de gravedad. Estas dos no hacen trabajo. El trabajo neto, entonces, es simplemente el trabajo que está ejerciendo aquí la persona. Entonces, para calcularlo, simplemente sustituimos en nuestra definición de trabajo la magnitud de la fuerza, que son los 50 newtons, por la magnitud del desplazamiento, que son 3 metros, por el coseno del ángulo entre los dos, que son 30 grados. Nos da 130 newtons por metro, que quedamos que esos son joules. Entonces, en esta situación, esta persona está haciendo 130 joules de trabajo. Bueno, entonces está sencillo. Ok, entonces, en resumen, el trabajo pues, es una cantidad escalar. Ya vimos que puede ser positivo, negativo, cero. Y los objetos no tienen trabajo. O sea, el trabajo no es una propiedad intrínseca de los objetos, así como la masa, por ejemplo, que sí es una propiedad intrínseca de los objetos, sino que decimos que un objeto tiene la capacidad de hacer trabajo sobre otro. Y eso está asociado con la energía, como vamos a ver ahorita en unos minutos. Pero el trabajo no es algo que tengan los objetos o los sistemas o las partículas, sino más bien tienen la propiedad de hacer trabajo sobre otros de acuerdo a las condiciones que tengan. Las fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento pues no hacen trabajo. Cuando tenemos acá el caso de trabajo cero. Y el trabajo neto pues es la suma de todos los trabajos individuales, o en este caso sería la suma aritmética, recuerden. O alternativamente, pues podemos calcular la fuerza neta, vemos qué trabajo hace, y ese pues, sería el trabajo neto. Bueno. Ok. Entonces, fíjense en esta situación. Tenemos acá otra vez un bloque de masa M. Vamos a pensar que se le estamos aplicando una fuerza. Esta ya sería la fuerza neta. ¿Sí? Y de manera que lo desplazamos acá. Este sería su desplazamiento. Y ahorita lo estoy poniendo así en una dimensión para que sea mucho más sencillo. Y esta fuerza es constante. ¿Sí? Todo esto que hemos visto ahorita del trabajo, esta definición de trabajo es para fuerzas constantes. No me acuerdo si se los puse acá al principio, pero sí, aquí está.
O sea, esta definición es válida únicamente para fuerzas constantes. Ahorita vemos qué pasa si la fuerza no es constante. Bueno, pues vamos aquí. Pues a este bloque de masa m le estamos aplicando esta fuerza constante, de manera que el bloque se desplace con este desplazamiento. Si la fuerza es constante, entonces la aceleración que le va a producir pues es constante también. ¿Okay? De la segunda ley de Newton tenemos esta relación. Y podemos suponer que inicialmente la caja estaba en reposo. O sea, su velocidad inicial la podemos tomar como 0. Bueno, de hecho no, ahorita vamos a tomarlo en lo más general. Sí, vamos a tomarlo en lo más general. Vamos a suponer que tenía aquí una velocidad inicial. Luego le aplicamos esta fuerza constante de manera que se desplaza acá con esta magnitud. Y pues una vez que esté aquí, pues va a tener una cierta velocidad que va a ser distinta de la inicial. O sea, esta sería la velocidad final acá en este instante. Y son distintas porque tenemos aquí una aceleración constante. Bueno. Entonces, el trabajo neto en este caso, pues es simplemente el trabajo que hace esta fuerza neta. Le aplicamos la definición, entonces es la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo. Como la fuerza y el desplazamiento son paralelos, el ángulo entre ellos dos es 0, el coseno de 0 es 1. Por eso ya no lo puse aquí. El trabajo nos queda simplemente magnitud de la fuerza por magnitud del desplazamiento. Y aquí pues nada más utilizamos la segunda ley de Newton para sustituirlo. Masa por aceleración. ¿Sí? La masa del bloque y la aceleración que le produce. Entonces nos queda así. Bueno, y el desplazamiento lo podemos poner en términos de las velocidades usando las ecuaciones que ya conocemos de cinemática para aceleración constante. Como les decía, como la fuerza es constante, entonces la aceleración es constante. Y podemos utilizar las ecuaciones de cinemática de aceleración constante. En particular, aquí nos sirve esta, ¿se acuerdan? Velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por desplazamiento. De aquí despejan el desplazamiento y los vamos a sustituir acá para ver qué pasa. Bueno, entonces, si despejamos de aquí el desplazamiento, pues simplemente la velocidad inicial al cuadrado pues, pasa acá restando. Eso es lo que está aquí. Y luego dividimos entre 2a. Y ya lo tenemos despejado. Entonces, todo esto es el desplazamiento. Lo sustituimos acá. Y el trabajo neto, entonces lo podemos escribir de esta forma. Masa por aceleración, por todo esto que es el desplazamiento. Cancelamos la aceleración. Ahí multiplicando y dividiendo. Y nada más aquí pues desarrollan esto. Entonces se nos va a quedar masa por la velocidad final al cuadrado entre 2, o que es lo mismo, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos un término análogo, masa por velocidad inicial al cuadrado entre 2, o sea que es esto de aquí, un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, si se fijan, esto es como la diferencia de una cantidad, o sea, en ambos casos tenemos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, solo que aquí es la velocidad final y acá es la velocidad inicial. O sea, esto debe ser la delta de algo, el cambio de una cantidad física. Tenemos la misma expresión. Y esta cantidad pues, es justo lo que conocemos como energía cinética. La vamos a definir de esta forma. ¿Sí? Ahorita vamos a tomar esta definición así sencilla y ahorita vemos un poco mejor qué quiere decir esto de energía cinética. Por el momento simplemente lo vamos a definir como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado
Y esta es la energía que está asociada a un objeto de masa m que tenga una rapidez v. O sea, podemos decir que es energía debido al movimiento. Por el hecho de que esté moviendo con esta rapidez, le podemos asociar esta energía. Bueno, y entonces esto que encontramos aquí, lo que tenemos aquí es que el trabajo neto lo podemos ver como el cambio en la energía cinética. O sea, si ya definimos esto como energía cinética, esto sería la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y esto que lo estamos haciendo aquí para este caso particular en una dimensión y una fuerza constante, en realidad se cumple en general. Esto le llamamos el teorema trabajo-energía y nos dice justo eso, que el trabajo neto hecho sobre un objeto es igual al cambio en la energía cinética del objeto. Simplemente la energía cinética final menos la energía cinética inicial, y de esta forma es que el trabajo está relacionado con la energía. La energía cinética, pues fíjense acá, esto sería una resta, nos da acá el trabajo neto. Entonces cada uno de estos términos tiene que tener las mismas unidades del trabajo, tiene que tener las mismas dimensiones. Entonces pues esto también está medido en joules, como tiene que ser. La energía la medimos en joules en el sistema internacional. Bueno. Y vamos entonces a ver una aplicación sencilla de este teorema de trabajo-energía. Muchas veces es más sencillo utilizar esto que resolver directamente acá, analizarlo con las fuerzas y utilizando la segunda ley de Newton. Muchas veces es más sencillo utilizar esto del teorema de trabajo-energía. Bueno, entonces veamos esta situación. Tenemos aquí un camión de 3 toneladas, de 3.000 kilogramos, que va a ser levantado por una grúa verticalmente, una distancia de 2 metros. ¿Sí? Hasta acá. Camión de 3.000 kilogramos, que es elevado a 2 metros por una grúa, que ejerce una fuerza hacia arriba de 31.000 newtons sobre el camión. De la magnitud de esta fuerza de la grúa es 31.000 newtons. Vamos a encontrar el trabajo que hace la grúa, el trabajo que hace la fuerza de gravedad y cuál es la velocidad del camión justo cuando está aquí a 2 metros de distancia. Esto, pues, si se fijan, es exactamente, bueno, muy parecido a esto de aquí, solo que lo tenemos vertical. O sea, le estamos aplicando una fuerza constante, tiene una velocidad inicial, queremos calcular acá la velocidad final. Únicamente vamos a cambiar la dirección acá vertical, pero digamos que físicamente pues es completamente análogo a ese ejemplo que teníamos ahí. Bueno, y vamos a usar esto del teorema de trabajo-energía para encontrar la velocidad final. Entonces, simplemente encontramos cada uno de los trabajos. El trabajo que hace la grúa, pues es la magnitud de la fuerza por la magnitud de desplazamiento, por el coseno de cero, porque la fuerza que ejerce la grúa va en la misma dirección del desplazamiento. Son paralelos. Nos queda aquí este producto de 31.000 newtons por los 2 metros. Nos da 62.000 joules. Este es el trabajo que hace la grúa. El trabajo que hace la fuerza de gravedad, pues es la magnitud de la fuerza de gravedad, que es el peso, por el desplazamiento, y en este caso nos queda un signo menos porque son antiparalelos. El ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es 180 grados. Nos queda menos el peso del camión, que son su masa por la aceleración de la gravedad, por la magnitud del desplazamiento.
Pues estos tres nos queda menos 58.800 joules. Este es el trabajo que hace la fuerza de gravedad. El trabajo neto, pues es simplemente la suma de estos dos. Por lo que acabamos de ver, el trabajo neto, pues es la diferencia en la energía cinética. Aquí, pues sí podemos suponer que inicialmente el camión está en reposo. Aquí está quietecito y la grúa lo empieza a subir. Entonces la velocidad inicial es 0. Esta parte no entra. Pues nos queda simplemente esto. Despejamos de aquí la velocidad final, que es esto que está acá. La pasan multiplicando acá el 2, dividen entre la masa y le sacamos la raíz cuadrada para quitarnos aquí el cuadrado. Nos quedamos con la raíz positiva y queda así. Y simplemente sustituimos lo que ya tenemos. El trabajo neto, entonces, como les decía, es la suma de estos dos, que es esto que está aquí, el 2 y la masa. Bueno, pues esto nos queda 1.46 metros por segundo. Profesor, disculpe, me surgió una duda. Sí, En este caso, el trabajo neto se obtiene con esa fórmula, ¿verdad? Pero si, en dado caso de mm, que fuera una fuerza constante, sería únicamente sumar las fuerzas individuales, ¿no? sí, sí, sí. O sea, el trabajo neto lo puedes sacar. Aquí primero calculamos los trabajos que hace cada fuerza y ya después lo sumamos y ese es el trabajo neto, ¿no? Igual podrías sumar las fuerzas primero. Estas dos las sumas vectorialmente. Eso te da la fuerza neta y calculas el trabajo que hace la fuerza neta. ¿Ok? Gracias. Y eso también va a ser el trabajo neto. Ahora casi siempre es mucho más fácil calcular los trabajos y luego los sumas. Simplemente porque como estos ya son escalares, pues el trabajo neto ya no es la suma aritmética. Aquí está muy sencillo porque está en una dimensión, pero si no, pues primero tendrían que encontrar las componentes de los vectores, calcular la fuerza neta, y luego a esa fuerza neta ya les sacan el trabajo de la definición. ¿Okay? Casi siempre es más fácil calcular los trabajos, los sumamos, y eso ya nos da el trabajo neto. Ahora sí, esto que interviene aquí en el teorema de trabajo-energía, esto sí es con el trabajo neto nada más. O sea, ya tienen que haber considerado todos los trabajos que tengan ahí. ¿Okay? Bueno. Y entonces con esto pues ya encontramos rápido la velocidad final, que tendría acá a los 2 metros. Bueno, vamos al siguiente. Fíjense, aquí tenemos, vamos a suponer, así como el primer ejemplo del estudiante que levanta la caja directamente, vamos a suponer que acá estamos levantando esta pelotita que tiene un peso de 10 newtons, aquí ya su peso, o sea, estos 10 newtons sería mg. ¿Okay? Y vamos a levantarla en contra de la fuerza de gravedad. Para que sea más sencillo, vamos a suponer que lo levantamos a velocidad constante. O sea, la fuerza que tenemos que ejercer, por ejemplo, aquí para arriba, pues tiene que tener esta misma magnitud de 10 newtons, que es el peso, para que entonces esto suba a velocidad constante. Y lo levantamos aquí verticalmente. ¿Okay? Esta distancia de 3 metros. Y hay tres situaciones distintas. Aquí, aquí suponemos que lo estamos levantando acá verticalmente. Acá lo empujaríamos a lo largo de este plano inclinado. Pero igual llegamos acá a la misma altura de 3 metros. O sea, aquí le tendríamos que aplicar una fuerza que va en esta dirección. Vamos empujando la bola esta. Y acá pues sería en esta escalera. Entonces podemos pensar que aquí la cargamos así verticalmente y luego nos movemos horizontalmente con la bola cargada, así como el estudiante que iba cargando la bolsa.
O acá la cargamos otra vez verticalmente. Nos movemos cargando la pelotita y así. ¿Ok? Bueno. Entonces tenemos estas tres situaciones en cuál de estos tres haríamos el menor trabajo. Esa es la pregunta. ¿Mm? En el inciso A. En el A. Ok, pues esa es una opción. ¿Cómo podemos saberlo? Pues haciendo los cálculos, ¿no? Vamos a hacer el cálculo del trabajo en estas tres situaciones. Aquí es muy sencillo, ¿no? O sea, el desplazamiento pues va hacia arriba, la fuerza que le estamos aplicando también va hacia arriba, y pues nos quedaría únicamente la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento. Pues para el caso A, y como estamos suponiendo que lo estamos subiendo a velocidad constante, como les decía, la magnitud de la fuerza que le estamos aplicando pues tiene que ser justo su peso. Pues son estos 10 newtons por los 3 metros que lo estamos subiendo. Pues acá nos queda 30 joules. ¿Okay? Muy sencillo este. Este de hecho también es muy sencillo. El que sería más difícil es este del plano inclinado. Vamos a ver aquí qué pasa. Fíjense, si nos fijamos en un punto intermedio, vamos a suponer que vamos por aquí. La fuerza de gravedad siempre es hacia abajo, ¿no? Entonces, sobre la pelota, digamos que estuviera aquí en algún instante, va a estar actuando la fuerza de gravedad y que va hacia abajo y que es mg. ¿Sí? Y pues también tenemos la fuerza con la que lo estamos empujando, que esa va a lo largo del plano inclinado, ¿no? Estamos suponiendo que la estamos empujando acá a lo largo del plano inclinado, entonces aquí tendríamos esta fuerza que tiene que tener, bueno, que sabemos que qué magnitud tendría que tener. Aquí, esta no es exactamente, no tiene que ser exactamente la magnitud del peso como aquí, porque aquí la estamos subiendo así verticalmente, porque la fuerza que tendríamos que vencer aquí no es esta completamente, sino la componente del peso que vaya en la dirección del plano inclinado. ¿Okay? ¿Y cómo la sacamos? Pues podemos poner aquí tendríamos la normal al plano inclinado, iría así, ¿no? O sea, esta es perpendicular al plano, es la normal al plano inclinado. Y de hecho aquí me falta dibujar esta fuerza que sería la normal. Iría para acá. ¿Sí? Esa sería la fuerza normal. Bueno, pero aquí lo que me interesa saber es cuál es la componente del peso en la dirección del plano inclinado. Y para eso entonces nada más necesitamos este ángulo de aquí. ¿Okay? Y están de acuerdo que ese ángulo de aquí es el mismo ángulo que el del plano inclinado. Vamos a ponerle alfa aquí para no llamarle teta a todos los ángulos. ¿Sí? Lo pueden ver de aquí, o sea, piensen en este triángulo que se forma aquí. Si este triángulo lo voltean de manera que esta hipotenusa coincida con la del plano inclinado, entonces este ángulo pues es este mismo. ¿Sí?
tendríamos aquí triángulos semejantes. Pues este y este tienen que ser el mismo. Otra forma de verlo es que si nos fijamos en este triángulo de acá, aquí tenemos 90 grados. ¿Okay? Entonces, este ángulo de aquí no puede ser el mismo de acá, a menos que ambos fueran de 45 grados. ¿Okay? Pero ese sería un caso muy particular. En general, pues el plano no está a 45 grados, puede estar a menor o mayor de 45 grados. Bueno, eso es nada más para que se convenzan de que este ángulo que tenemos aquí entre la fuerza de gravedad y la normal al plano es el mismo ángulo del plano inclinado. Bueno, ¿y para qué quiero este ángulo? Porque si conocemos este ángulo, entonces podemos descomponer la fuerza de gravedad en una componente que va aquí a lo largo de la normal y otra componente que va a lo largo de la dirección del plano. Entonces vamos a dibujarlas aquí. O sea, esta de acá sería la componente que va en la dirección de la normal. Simplemente estoy poniendo la fuerza de gravedad en sus dos componentes. Y acá tendríamos otra. Este color no se ve muy bien. Voy a poner otra vez rojo. ¿Sí? Esta es la gravedad, ¿no? El peso. Entonces, lo único que estoy haciendo es poner las dos componentes, que serían esta, normal al plano, y esta, que es paralelo al plano. Bueno, entonces fíjense. Esta de acá no nos importa ahorita. Sabemos que esta componente, que es perpendicular al plano, se tiene que cancelar con la normal. Porque la pelota no se está moviendo acá verticalmente, o sea, perpendicularmente al plano no está moviendo. La estamos moviendo horizontalmente. Pues la suma de fuerzas en la dirección perpendicular tiene que ser 0. No hay movimiento en esta dirección. La normal tiene que ser igual a esta componente. Y esta componente pues es simplemente el cateto adyacente a este ángulo. ¿Okay? Y ya sabemos que el cateto adyacente está asociado con el coseno. Entonces de aquí lo que tenemos es que mg coseno del ángulo, de este ángulo del plano inclinado, que es justo esta componente entonces, tiene que ser igual a la fuerza normal. ¿Okay? O sea, tienen la misma magnitud, pero direcciones opuestas, de manera que no tengamos fuerza en esta dirección. Y esta es la que nos importa, entonces, esta es la fuerza que tenemos que vencer para empujar la pelota a lo largo del plano inclinado. La fuerza que le estamos aplicando aquí tiene que ser la misma en magnitud que esta para que suba a velocidad constante. Entonces, esta es la que queremos. Y esta componente, entonces, está asociada con el cateto opuesto al ángulo. Y eso va con el seno. Entonces, esta de aquí es la que nos interesa, que sería mg o el seno del ángulo del plano inclinado. Bueno, pues con esto ya podemos calcular el trabajo, ¿no? Fíjense aquí entonces cuál sería el trabajo en este caso. Quedamos que entonces esta fuerza tiene que tener justo esta magnitud. Ya tenemos el desplazamiento, que es pues toda la longitud del plano inclinado, que son 5 metros. Y necesitamos, y el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es 0. ¿Okay? Por eso aquí le cambié el símbolo.
no confundan este ángulo del plano inclinado con el ángulo que va de la definición de trabajo. Aquí la fuerza que le estamos aplicando va en la misma dirección del desplazamiento. Son paralelos. Entonces, de nuestra definición de trabajo, pues vamos a tener, en este caso, mg seno de alfa. Esta sería la componente de la gravedad a lo largo del plano que tenemos que vencer por el desplazamiento, que son 5 metros, por el ángulo entre la fuerza que le estamos aplicando y el desplazamiento, que es 0, bueno, el coseno del ángulo, que es 0, y entonces esto nos da 1, ¿no? Entonces aquí lo único que necesitamos es el seno del ángulo, ¿no? Y ya podemos hacer este cálculo. mg, pues son los 10 newtons que ya tenemos. Necesitamos el seno del ángulo del plano inclinado. Y ese, pues es muy sencillo sacarlo porque, como es este ángulo, tenemos este cateto, que son 3 metros, y tenemos la hipotenusa, que son 5 metros. ¿Se acuerdan? Ponemos aquí los 10 newtons de mg. Y el seno, pues es el cateto puesto entre la hipotenusa, ¿ok? El cateto puesto son 3 metros. La hipotenusa son 5 metros. Por los 5 metros del desplazamiento de nuestra definición de trabajo. ¿Y cuánto queda entonces? Saca otro, se cancela con este. Nos queda 10 newtons por 3 metros. Y nos queda 30 joules. No sé si esto les sorprenda o no, pero es justo lo mismo que teníamos acá, ¿no? ¿Ok? Entonces, el trabajo es exactamente el mismo. Y bueno, ¿qué pasaría en la última situación? Aquí es más fácil que se convenzan que también nos van a quedar 30 joules, ¿no? Ya podríamos adivinar que también aquí, en este caso, el trabajo van a ser 30 joules. Simplemente porque, acuérdense acá, en las partes verticales, pues aquí tendríamos un Es metro. 0, ¿no? Sí, sería 0 acá en las horizontales, ¿no? Sí, sí. Que sería el mismo caso del estudiante que va cargando la bolsa y se mueve a la derecha, ¿no? Entonces, en estas partes, pues vamos sosteniendo la pelota. La fuerza que le aplicamos va hacia arriba, el desplazamiento va hacia la derecha, entonces aquí es 0 y aquí es 0. Y en las partes verticales, pues es simplemente esto, dividirlo en 3, ¿no? O sea, aquí es la fuerza por 1 metro, la fuerza por 1 metro, la fuerza por 1 metro. Al final nos va a quedar los mismos 30 joules. ¿Sí? Entonces, en realidad, el trabajo es el mismo en las 3 situaciones. ¿Sí? Bueno, antes de seguirle, ¿cuál es entonces la utilidad de los planos inclinados? Que aquí lo podemos ver, ¿no? O sea, muchas veces para subir objetos pesados, pues en vez de cargarlos así directamente, ponen un plano inclinado, por ejemplo, para cargar un camión, le ponemos una rampa y vamos empujando las cosas acá, ¿no? Si el trabajo es el mismo, entonces ¿qué nos sirve el plano inclinado? Pues justo por esto, o sea, en ambos casos tenemos que gastar la misma energía, digamos que la conclusión importante. No hay energía gratis en el universo. Quedamos entonces que en ambos casos gastamos la misma energía porque hay que hacer el mismo trabajo de 30 joules. La utilidad entonces de los planos inclinados es justo por esto, porque en un plano inclinado el peso con la fuerza de gravedad la dividimos en 2 componentes y entonces tenemos que aplicar una fuerza menor. O sea, aquí esta cantidad mg seno del ángulo es menor que mg. O sea, aquí tenemos que aplicarle una fuerza mg y acá una fuerza menor de acuerdo a lo que tengamos acá
del ángulo de nuestro plano inclinado. El precio que pagamos es que le aplicamos una fuerza menor, pero hay que empujarlo a una distancia mayor. Aquí le tenemos que aplicar una fuerza mayor durante una distancia menor de 3 metros. Acá le tenemos que aplicar una fuerza menor, pero durante una distancia mayor de 5 metros. Pues aunque acá recorremos mayor distancia, pero siempre es más cómodo utilizar menos fuerza para empujar estas cosas. De ahí la utilidad del plano inclinado. ¿Okay? Pero en cuanto a la energía que tenemos que gastar, pues es la misma siempre. Y esto tiene que ver con la conservación de la energía en estos casos. Pues aquí estamos pensando en el trabajo que le estamos aplicando nosotros cuando le ejercemos una fuerza. ¿Cuál sería el trabajo hecho por la gravedad? Sería, en estos casos, también exactamente el mismo, pero negativo. ¿Sí? En todos los casos. Bueno, de hecho creo que sí está más aquí. Bueno, acá está entonces. Entonces ya creamos que el trabajo es el mismo en todos los casos, son 30 joules. Y si ahora nos fijamos en el trabajo que hace la gravedad, pues como estamos suponiendo que lo subimos a velocidad constante y en todos los casos la fuerza tenía la misma magnitud que la gravedad, pero sentido opuesto, el trabajo que va a hacer la gravedad es el negativo del trabajo que le hagamos nosotros. Bueno, y otra cosa importante de aquí entonces es que si consideramos la fuerza de gravedad, el trabajo es independiente de la trayectoria. O sea, aquí podemos pensar en esto como si fueran 3 trayectorias distintas para llegar al mismo punto. Partimos de este punto inicial y llegamos a este punto final, siguiendo 3 trayectorias distintas. En todos los casos nos da el mismo trabajo. Y bueno, aquí nada son 3 trayectorias. En realidad, pues hay una infinidad de trayectorias que podemos seguir para llegar acá de este punto inicial al punto final. Pero en todos los casos siempre nos va a dar el mismo trabajo. Entonces, el trabajo hecho por la fuerza de gravedad es independiente de la trayectoria. Y esa es una característica de las fuerzas que conservan energía, que les llamamos fuerzas conservativas. Hay 3 características que son intercambiables, digamos, o sea, son las mismas a final de cuentas, las podemos ver como 3 formas distintas del mismo caso. Una de ellas es que el trabajo sea independiente de la trayectoria. O sea, si tenemos una fuerza y sabemos que el trabajo que hace esa fuerza es independiente de la trayectoria, entonces en automático sabemos que la fuerza es conservativa, que se va a conservar la energía. Bueno, esa es una primera característica. Vamos a ver otra entonces. Bueno, antes de ver la segunda característica, primero vamos a ver un poco más esto de la energía cinética. Fíjense en esta situación. Tenemos acá un martillo que le pega al clavo y pues lo sumerge acá a una distancia de, lo mueve a una distancia de, que sería esto, lo clava a una distancia de. Tenemos este par de fuerzas que son de acción y de reacción por la tercera ley. El martillo pues le aplica una fuerza F al clavo y el clavo le aplica una fuerza menos F al martillo. Si pensamos en el trabajo que hace el martillo sobre el clavo, entonces tenemos que tomar en cuenta esta fuerza y este desplazamiento. Son paralelos. El trabajo es simplemente la magnitud de F por la magnitud de D, que es esto que está aquí. ¿Okay? Esto sería el trabajo hecho sobre el clavo. Bueno. Ahora vamos a aplicarle el teorema de trabajo-energía al martillo. ¿Sí?
¿qué le pasa a su energía cinética? Bueno, inicialmente pues el martillo estaba moviendo, ¿no? Tenía que tener una velocidad inicial, le pega al clavo y queda ahí en reposo. ¿Ok? Entonces el martillo pasa de estar en movimiento a estar en reposo. Su energía cinética final es 0, porque al final pues acabó en reposo, y la energía cinética inicial pues es distinto de 0 porque tenía una velocidad inicial, ¿ok? Para que le pueda pegar al martillo. Entonces, perdón, al clavo. Entonces, el cambio en la energía cinética del martillo es negativo, ¿sí? Nos queda esto de acá. Simplemente porque al final está en reposo, entonces su energía cinética final pues es 0. Bueno. Ahora si le aplicamos el teorema de trabajo-energía, ya tenemos aquí el cambio en la energía cinética del martillo, ¿ok? ¿Cuál es el trabajo neto hecho sobre el martillo? Pues tomamos esta fuerza, que es la que está actuando sobre el martillo, y este mismo desplazamiento, que es lo que se desplaza. En este caso, fuerza y desplazamiento son antiparalelas. El trabajo hecho sobre el martillo sería este de aquí. Como el coseno de 180 es menos 1, pues nos queda nada más simplemente menos F por D. Este es el trabajo neto hecho sobre el martillo. Esto lo igualamos al cambio en la energía cinética del martillo, que ya quedamos que era esta. Es esta de aquí. Por el término de trabajo-energía. Entonces tenemos esto igual a esto. Pues simplemente le quitamos los signos menos, o sea, multiplicamos todo por menos 1. Y nos queda así, ¿no? F por D es igual a 1/2 de M por D cuadrado. Pero esto de acá, pues es el trabajo que había hecho el martillo sobre el clavo. Entonces, la cantidad de la derecha la podemos ver como la energía cinética que perdió el martillo. Y esto de aquí es el trabajo que hizo sobre el clavo. O dicho de otra forma, la energía cinética que pierde el martillo es el trabajo que gana el clavo. Y así podemos entender un poco mejor qué es esto de la energía cinética. Lo podemos definir de esta forma. Es la capacidad de un objeto de realizar trabajo sobre otro debido a su movimiento. ¿Sí? Por el simple hecho de tener una velocidad distinta de 0, entonces ese objeto tiene la capacidad de hacer trabajo sobre otro, como aquí el martillo, por tener una velocidad distinta de 0, tiene capacidad de hacer trabajo sobre el clavo, y a eso le llamamos energía cinética, a esa capacidad de hacer trabajo debido al movimiento. Bueno. Hay otro tipo de energía, que es lo que vamos a estudiar también la próxima semana. Y a esto le llamamos energía potencial. Entonces vamos a regresar aquí a la fuerza de gravedad. Y vamos a pensar en esta situación. Fíjense, tenemos aquí el libro de física, que lo dejamos caer desde una cierta altura. Fíjense, aquí estamos midiendo la altura con respecto al suelo, digamos. Acá estamos poniendo en la posición 0. Tenemos aquí la posición inicial, que sería esta Y, esta cierta altura. A partir de aquí simplemente dejamos caer el libro y nos fijamos cuando esté acá a una altura Y final. No es necesario aquí que llegue hasta el suelo, sino nos vamos a fijarnos aquí. Entonces, de aquí a acá, pues tenemos este desplazamiento que va hacia abajo. El libro empezó aquí, luego está aquí a un cierto instante de tiempo. Tenemos este desplazamiento. ¿Cuál es el trabajo que hace la fuerza de gravedad? Por eso tiene aquí este subíndice aquí. La fuerza de gravedad va hacia abajo, el desplazamiento va hacia abajo, el ángulo entre ambos es 0, entonces aquí esto nos da 1. El trabajo es simplemente el producto de las magnitudes.
La magnitud de la fuerza de gravedad pues, es el peso, donde m pues, es la masa del libro. Y acá tenemos que poner el desplazamiento. Entonces, ¿cuál es la magnitud de este? Pues es simplemente esta diferencia en las alturas. Si aquí teníamos, acá tenemos la posición inicial que es y aquí la posición final que es YF, entonces a toda esta distancia le restamos esta de aquí, nos queda esta distancia. O sea, esta sería la magnitud, la pura distancia. El desplazamiento pues es negativo porque va hacia abajo, pero acuérdense que aquí entra únicamente la magnitud. Bueno, entonces esto sería la distancia, la magnitud del desplazamiento. Y pues simplemente desarrollamos acá esto, hacemos esta multiplicación, entonces acá nos queda mg por y, por la posición inicial, menos mg por yf, que es la posición final. Fíjense que aquí también entonces esto lo podemos ver como la diferencia de alguna cantidad física, o sea, esto tendría que ser alguna cantidad física porque tenemos la misma expresión mgy. Sería acá, esto sería la inicial y esto sería la final. ¿Okay? Bueno, vamos a llamarle U a esto. Lo vamos a anotar con la letra U. Y en este caso particular de la fuerza de gravedad, a esta expresión le vamos a llamar la energía potencial gravitacional. Aquí les ponemos energía potencial. Entonces vamos a ponerlo completo. Y fíjense que es una función de la posición. En este caso depende de y, igual puede depender de x, o sea, le podemos llamar x, no importa. Aquí el punto es que es una función que depende de la posición y lo vamos a definir como mgy. Y a esto le llamamos energía potencial gravitacional. ¿Okay? Y ahí está. Bueno, entonces, si definimos así nuestra energía potencial gravitacional, esto pues también tiene unidades de joules. Pueden checar acá. Pues, esto de aquí pues tiene unidades de fuerza, esto tiene unidades de longitud, entonces nos queda newton por metro, que es joules. Pues con esta definición, esta parte de aquí sería la energía potencial inicial, por eso le pongo aquí este subíndice I, y esta parte de aquí sería la energía potencial final. Pues tenemos una diferencia, pero está al revés de cómo la manejamos. O sea, tenemos la parte inicial menos la parte final. Entonces, simplemente lo factorizamos acá con un menos para que nos quede la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Y entonces, ahora sí, esto lo podemos ver como una delta de esta cantidad física que es la energía potencial. Entonces, fíjense lo que encontramos aquí con esta situación muy sencilla. El trabajo hecho por la gravedad lo podemos ver como menos el cambio en otro tipo de energía que le llamamos energía potencial, que en este caso pues, es gravitacional. ¿Okay? Y esta es otra característica de las que les había dicho. Aquí esto está para la fuerza de gravedad. En general, para toda fuerza conservativa, siempre va a tener una energía potencial asociada, de manera que el trabajo hecho por esa fuerza conservativa es menos el cambio en la energía potencial. ¿Okay? Y este menos de aquí es importante. Entonces ya tenemos dos características, ¿no? La primera fue que si la fuerza es conservativa, el trabajo es independiente de la trayectoria. Esta es una segunda. Si la fuerza es conservativa, entonces
Esta fuerza tiene asociada una energía potencial, de manera que el trabajo es menos el cambio en la energía potencial. ¿Sí? Este es el caso particular de la energía potencial gravitacional. Vamos a ver otros dos tipos de energía potencial. Uno es la energía potencial elástica de un resorte, y el otro que vamos a ver es la energía potencial eléctrica. Para el caso de la energía potencial eléctrica, ustedes lo conocen como voltaje. ¿Sí? Vamos a ver que el voltaje común y corriente, es la energía potencial asociado a las fuerzas eléctricas. Bueno, ok, entonces tenemos esas dos. La siguiente sería ver la energía potencial que les decía asociada a un resorte. Ahorita nos vamos a ver esto y yo creo que lo terminamos la siguiente semana. Bueno, fíjense, tenemos acá un resorte. Un resorte puede almacenar energía, por ejemplo, si lo comprimen. Si aquí lo comprimen y luego lo sueltan, entonces el resorte tiene capacidad de hacer trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí lo sueltan y empuja la bolita, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí también podemos hablar de una energía potencial. Ahorita nada más quiero ver el concepto de trabajo para este caso de resorte. Aquí tenemos al resorte sin estirar. Decimos que está en la posición de equilibrio, sin estirar y sin comprimir. ¿Okay? Ni lo estamos comprimiendo ni lo estamos estirando. Ahí en esa posición de equilibrio, pues le asignamos el origen, le llamamos x igual a 0. Todo va a estar en una dirección. Podemos ver al resorte aquí en una dimensión. Ahora lo podemos jalar. Para jalar al resorte, pues hay que aplicarle una fuerza externa. Es esta Fp que está aquí, la fuerza de la persona que lo está jalando. Y el resorte tiende a jalar hacia el otro lado. O sea, aquí la persona jala el resorte y la fuerza del resorte va en la dirección contraria. El resorte tiende a regresar a su posición de equilibrio. ¿Okay? La fuerza del resorte iría para acá en este caso. Si a la derecha es positiva, entonces en este caso la fuerza del resorte es negativa. También lo podemos comprimir. Y si comprimen el resorte, entonces también hay que aplicarle una fuerza externa, que sería esta de aquí. Y el resorte pues los empuja hacia la dirección opuesta. En este caso, la fuerza que le está aplicando la persona es negativa y la fuerza que le aplica el resorte es positiva. Bueno, esto lo podemos meter en una expresión que nos dice cómo es la fuerza de un resorte. Eso se conoce como la ley de Hooke. Es una ley empírica, completamente, a partir de los experimentos. Y tiene esta expresión sencilla. Simplemente es menos K por X. Y aquí K es una constante que depende del material con el que está hecho el resorte. Se conoce como la constante de elasticidad. Pues depende aquí del material. Pero es una constante positiva. ¿Sí? Y el menos pues, es justo por esto, ¿no? ¿Sí? Fíjense acá entonces, con este menos nos da el signo correcto de la fuerza del resorte. Por ejemplo, acá, en esta parte que les decía aquí, si tomamos aquí la posición de equilibrio como 0, pues acá lo estiramos hasta una posición X que sería positiva. ¿Okay? Entonces acá K por X sería positiva y con este menos de aquí nos quedaría una fuerza negativa, que es esta de que va para acá a la izquierda. Si lo comprimimos a partir de la posición de equilibrio,
Entonces ahora lo estamos comprimiendo acá. La posición acá en X sería negativa. ¿Sí? Lo metemos aquí en la ley de Hooke. Esta X es negativa y como tenemos este menos, entonces nos queda una fuerza de resorte positiva, que es esta que va a la derecha. Bueno, esta de las fuerzas de resorte pues son importantes porque a nivel molecular muchas veces se modelan las interacciones entre moléculas como resortitos que siguen justo esta ley, ¿no? Por eso vamos a ver esto. Para terminar ahorita nada más quiero ver entonces cómo podríamos calcular el trabajo en este caso, porque aquí esta fuerza pues ya no es constante, depende de la posición. ¿Sí? Pero eso es muy sencillo. Hay que hacer una integral, pero es una integral muy fácil. Ahorita supongo que ya vio lo básico de las integrales definidas en cálculo integral. Entonces, simplemente vamos a definir el trabajo para una fuerza que ya no es constante. Vamos a suponer que, y para el caso más sencillo, vamos a suponer que nuestra fuerza depende de la posición y estamos en una sola dimensión. ¿Sí? O sea, la fuerza es una función de la posición. Entonces aquí la fuerza ya no es constante. No le podemos aplicar nuestra definición de magnitud de fuerza por magnitud de desplazamiento por el coseno del ángulo, pero lo que hacemos es definir el trabajo en este caso simplemente como la integral de la fuerza con respecto de X desde la posición inicial hasta una posición final. ¿Okay? Entonces, esta sería la definición de trabajo para una fuerza que depende de la posición en una sola dimensión. Bueno, para el caso particular del resorte, que tenemos la ley de Hooke, quedamos que la fuerza es menos K por X, y la integral que queda ahí es muy sencilla, ¿no? Esto quedamos que es una constante, la constante de elasticidad del resorte. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular el trabajo hecho por un resorte, pues tendríamos que hacer esta integral. La constante la sacamos de la integral. Y nos queda simplemente la integral de X. Ya saben cuál es esa. Ya han visto cómo se calcula eso. ¿Cómo les queda? X cuadrado. X cuadrado sobre 2, ¿no? Pues simplemente hay que usar esta regla de integración. Bien. Cuando tienen la integral de X a la N, la integral es X a la N más 1 entre N más 1. Bueno, más una constante si la integral es indefinida, pero aquí la tenemos definida. ¿Okay? Y siempre que N sea distinto de menos 1. Bueno, si lo aplican esto aquí, pues construyamos X a la 1. La integral nos queda X a la 1 más 1, que es X a la 2 entre 2. Muy sencillo. Y entonces el trabajo hecho por el resorte pues nos va a quedar así, ¿no? Menos X al cuadrado sobre 2. Y esto hay que evaluarlo de la posición final a la posición final. Supongo que esto también ya lo vieron, cómo evaluar una integral definida. Simplemente se sustituye esto aquí, luego se pone menos lo que tienen acá abajo, ¿no? Pues les quedaría así.
menos K por la posición final al cuadrado sobre 2. Y luego hay un menos que viene de la evaluación de la integral. O sea, siempre que están evaluando la integral, es lo que quedó de la integral evaluado acá arriba, menos lo que quedó de la integral evaluado acá abajo. Entonces hay un menos de la integral. Con este menos les queda positivo. Entonces acá quedaría más K por X final al cuadrado entre 2. ¿Okay? Muy sencillo. De hecho, si aquí lo estamos evaluando de la posición inicial a la final, lo podemos dejar también así como una integral indefinida y lo evaluamos cuando lo necesitamos. Entonces, con esto de aquí podemos ver que el trabajo hecho por un resorte, ahorita sin evaluarlo, es simplemente menos K por X al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Fíjense que se parece a la energía cinética, ¿no? Tiene la misma característica matemática, solo que son distintas cantidades físicas, ¿no? ¿Sí? Esta es la constante de resorte, la posición, todo al cuadrado sobre 2. Bueno, acuérdense de esta expresión y la vamos a usar en la siguiente clase. Entonces, este sería el trabajo hecho por el resorte. Bueno, voy a detenerlo aquí. Profe, tengo una pregunta.